Shabbat Shalom a todos los hermanos, un saludo cordial. Estamos en Shabbat para estudiar la porción Vayishlach, la porción número 8 de 54. Así que un saludo cordial a todos los que nos ven por las redes sociales. Así que estamos en el tiempo del Eterno y bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a iniciar con esta porción número 8 de 54, porción Vayishlach. Una porción que va desde el capítulo 32, versículo 4, hasta el 36, versículo 43 del libro de Génesis. Una porción que algunos la traducen como Él envió y que es una porción bastante polémica, tiene algunos detalles muy interesantes que vamos a ir comentando algunos. Obviamente es mucho contenido y vamos a intentar resumir, vamos a intentar hacer reflexionar sobre la palabra para que quede un entendimiento que pueda ser útil, ¿no? Para nuestro diario vivir, para tomar buenas decisiones en el futuro, porque de eso se trata la palabra. La palabra tiene que edificarnos y debe hacernos tomar conciencia de muchas cosas al tiempo que vivimos, hacia dónde vamos y cómo debemos tomar las cosas, ¿no? Hacia el futuro. Así que ese es el propósito de esta porción. El propósito es para que podamos ver en la palabra y estemos apercibidos de los tiempos que vienen, de dónde estamos parados y qué es lo que el Eterno ha prometido y que cumplirá obviamente. Así que tiene la Haftará, la lectura de cierre en Oseas, capítulo 11, del versículo 7 al capítulo 12, versículo 12, y también en Abdías, capítulo 1. Y es una porción que tiene bastante contenido. Se habla de Jacob cuando se separa para el encuentro con Esab. Jacob lucha con un mensajero en Peniel. La reconciliación entre Jacob y Esab. La deshonra de Dinah o Dinah vengada. Hashem bendice a Jacob en Betel. La muerte de Rachel, los hijos de Jacob. La muerte de Yitzhak y los descendientes de Esab. Es una porción muy amplia. Básicamente vamos a girar en torno al principio y a básicamente la bendición de Jacob en Betel. Ese va a ser básicamente nuestro caminar en esta porción. Voy a empezar con este versículo que Pablo lo comenta, lo dice en Romanos, ¿no? En la epístola a los Romanos nos dice en el capítulo 11, versículo 34, dice: ¿por qué? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Por los siglos. Amén. Así que esto es un versículo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque Dios está obrando, ¿no? Dios hace de diversas maneras las cosas y a veces queremos entender todas las cosas, pero no es posible, ¿no? Tenemos que esperar en el Eterno y al final todo va a ser para Él, todas las cosas van a ser para Él, toda la gloria va a ser para Él. Y no tenemos crédito alguno en esto. El Eterno está haciendo la obra. Lo que sí tenemos que ser es fiel al Eterno. Y el Eterno ya tiene bajo control todas las demás situaciones. Esa fidelidad es la que el Eterno nos está pidiendo, ¿no? Y yo creo que ese es el amor con amor se paga. Y fijaos lo que dice, ¿no? Porque dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Obviamente el Eterno no ha recibido consejo de nadie, ¿no? Pero aquí me llama mucho la atención: ¿o quién le dio primero para que le fuese recompensado, ¿no? ¿Quién le ha dado algo primero al Eterno? ¿O quién le ha dado algo al Eterno para que fuera recompensado? La realidad es que nadie, absolutamente nadie puede llegar a eso, pudo haber llegado a eso, porque el Eterno es el principio y el fin, ¿no? Así que el alfa y el omega. Así que todo lo que el Eterno lo ha hecho por su plena voluntad y no porque alguien haya hecho algo primero para merecer algo. En realidad, el Eterno ha decidido establecer un plan de salvación para la humanidad
y es porque le ha placido, ¿no? Como dice el Salmo, ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de él? Sin embargo, el Eterno ha establecido un plan de salvación y lo que nos pide es fidelidad, ¿no? Fidelidad a lo que Él nos está pidiendo. Y eso es absolutamente todo, eso se resume en toda la Biblia, toda la Escritura. Y las formas, los métodos, los colores y los tonos, básicamente los está dando el Eterno. Lo que tenemos que saber, discernir, esperar en Él y no dudar jamás y nunca de lo que Él ha establecido. Entonces, aquí tenemos un resumen, ¿no? Aquí tenemos un resumen, me voy a quitar de aquí, de la esquinita. Aquí tenemos un resumen desde el capítulo 28 hasta el 35, básicamente una línea de tiempo donde nos va mostrando los hechos, cómo van ocurriendo, ¿no? Básicamente podemos ver desde el capítulo 28, que no pertenece a esta parashá, pertenece a la parashá anterior, pero que de alguna manera está sumamente conectado con esta parashá, porque se inicia un ciclo aquí en el capítulo 28 y se inicia precisamente en este punto aquí que voy a poner aquí en un círculo rojo, porque aquí nos dice claramente, ¿no? La promesa de Hashem y el voto de Jacob. Y esto es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque vamos a concatenar, ¿no? Todas las o parte de lo que ocurre aquí. Y ahora sí me voy a poner por aquí en una esquinita porque aquí ocurre lo de la promesa y el voto en respuesta de Jacob. Y fijaos lo que ocurre allí. ¿Por qué lo comento? Porque vamos a ver después lo que ocurre en esta segunda parte, ¿no? Que esto sí corresponde a esta parashá. Justamente aquí, en el otro punto, que es donde Hashem habla y recuerda el pacto en Betel. Ambos eventos ocurren en Betel. Uno a la ida de Jacob hacia Padán Aram, como lo verán aquí en la parte alta, va a la tierra de Padán Aram. Y una vez que Jacob vuelve a la tierra de Canaán, se confirma, ¿no? Se confirma, aunque eso ya está más que confirmado, ¿no? Pero una vez es necesario, el Eterno lo hace una y otra vez porque somos olvidadizos, así con la palabra, así como nos dice con el Shema, que lo repitamos, el Eterno confirma una y otra vez y habla con sus siervos, ¿no? Sobre lo que el Eterno está haciendo. Así que aquí vemos la promesa, ¿no? En el capítulo 28 nos dice que esta es la famosa escalera de Jacob. Y quiero resaltar algo, ¿no? Porque el Eterno le dice allí, yo soy Hashem, Dios de Abraham y Dios de Isaac, la tierra sobre la cual estás tendido, te la daré a ti y a tu descendencia. Es una promesa muy clara, la tierra donde estás tendido, ¿no? Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y al Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos una herencia aquí terrenal, ¿no? Y aquí yo estoy contigo, y hasta el versículo 15 del capítulo 28 es importantísimo, porque el Eterno le hace énfasis en lo que le ha prometido. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré y te traeré a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Jacob pues, tenía una promesa, ¿no? Tiene una promesa sobre su cabeza, mejor dicho, que para muchos quizás es una gran responsabilidad, evidentemente. Es una gran responsabilidad. Así que grandes promesas, grandes responsabilidades. Así que eso tenemos que tenerlo claro con el Eterno. Al que más se le da, más se le exige. Yo creo que eso no debe ser un secreto para nadie. Y Jacob, el Eterno ha puesto sobre su cabeza promesas. Ahora, posiblemente hay alguien que se crea como Jacob y quiera tomar esta palabra, yo estaré contigo. Y ciertamente pudiera el Eterno hacer promesas como lo hizo con David, como lo hizo con muchos siervos del Eterno. Pero aquí es algo muy especial porque
está colocando sobre la cabeza de Jacob todo un proceso, bueno, que ya viene colocándolo desde Abraham y viene colocándolo desde Noah, desde Noé, desde la generación de Set. Ya el Eterno viene enderezando los pasos del ser humano. Pero está colocando sobre Jacob básicamente eh, una gran responsabilidad. Pero para esa gran responsabilidad, y no solo eso, le tocaría ver, ¿no? O pasar por situaciones bastante difíciles, por lo cual el Eterno le recuerda, igual como se lo recordó a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, es porque ya el Eterno sabía lo que a Josué le iba a tocar, ¿no? Y así con muchos siervos. Así que aquí está, pues yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Ahora, esto no quiere decir que Jacob la iba a pasar muy bien, que iba a tener obviamente mucho dinero o que iba a tener, esto no tenía nada que ver con eso, esto tiene que ver con el propósito del Eterno. Ahora, en medio de las circunstancias que Jacob tuvo escasez, luego tuvo riqueza, como todo, sí, como decía Pablo, ¿no? Sé vivir en escasez, sé vivir en riqueza, pero aquí hay una riqueza, pero que no es, recordemos que Jacob sale aquí a la tierra de Canaán sin nada, ¿no? Sale a buscar esposa sin nada en las manos, muy diferente cuando fue Eliezer por Ricá, debido a todo lo que estaba ocurriendo, y que Jacob ahora tendría que pasar ciertas circunstancias, ¿no? Mashiach nos lo recuerda, ¿no? Que mientras estemos que siempre nos pongamos a cuenta, dice Mashiach, con nuestro adversario, ¿no? Y Jacob tuvo que pagar las consecuencias de todo lo que ocurrió, del engaño que ocurrió allí. Sabemos que, de hecho, Mashiach le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, ¿no? Y nos muestra, luego nos habla que Mashiach nos reflejó el hecho de que de ahora en adelante íbamos a ver mensajeros subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y esto hace una clara referencia a la escalera de Jacob. Ahora, Jacob tendría que pasar por todo este proceso que vemos acá. Y voy a poner, a ver si se ve el puntero, creo que sí. Pero vemos aquí que Jacob se va a Padán Aram, a la tierra, más específicamente la ciudad de Aram. Y ahí es donde tiene su familia, ¿no? Ahí vemos que pasa un buen tiempo, algunos dicen que 20 años, sin embargo, como pueden ver allí, 20 años no son suficientes para tener la descendencia, por lo tanto, lo que habla de 7 años y 20 son, y 6 posteriormente, viene siendo los pactos que tenía Jacob con Labán. Y luego caemos aquí en la parte baja, en Mahanayim, en el campamento de Jacob. Y aquí es donde inicia la parashá. ¿Por qué? Porque para Jacob no fue suficiente todo lo que había pasado en la tierra de Panarán durante todos esos años, mientras tuvo su familia. Recordemos que la familia de Jacob es básicamente aramea. Tiene una esposa aramea, sus hijos son arameos, y que básicamente ellos son gentiles, porque inclusive vemos, sí, Jacob nace dentro de la tierra prometida, pero su esposa y sus hijos no, lo único que nace dentro de la tierra prometida es Benjamín. Entonces vemos claramente cómo el Eterno está formando un pueblo de los gentiles, de los goy, ¿no? De los gentiles, y que obviamente este concepto Dios lo trae, y como decía Pablo, ¿no? Ya no somos más gentiles, sino que somos un pueblo, ¿no? Un pueblo que tiene una herencia, un pueblo que tiene una identidad a la cual se ha llamado santidad. Entonces hay una herencia como tal. Entonces venimos todos, absolutamente todos, inclusive el mismo pueblo hebreo, desde una generación gentil, ¿no? Pasando básicamente a ser injertados en un proyecto del Eterno, donde se da una identidad, ¿no? Y un nombre. Dios entrega un nombre donde están reflejados todo su propósito. Entonces vemos básicamente que aquí, en este campamento, Jacob venía de huir de Labán. Vemos una primera persecución y llega a un campamento donde el Eterno ya le muestra de por sí el respaldo, ¿no? Ese respaldo que el Eterno le está mostrando. En ese campamento, fijaos porque en el campamento dice versículo
1 del capítulo 32 dice, también Jacob prosiguió su camino y los mensajeros de Elohim salieron a su encuentro. Y cuando los vio dijo Jacob, este es el campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanayim. Entonces vemos aquí que ya vemos que el Eterno se hace de alguna manera, hace presencia en la vida de Jacob, porque lo que le tocaría vivir a Jacob era realmente una condición bastante difícil. Y fijaos que Jacob venía de haber cambiado hasta su manera de ver las cosas. Jacob venía de usurpar de alguna manera o participar en un engaño, y Jacob maduró grandemente estando en Padán Aram. El Eterno trató mucho con él y se puede ver la fidelidad de Jacob hacia el Eterno, aun cuando vivía dentro de un mundo idólatra. Y vamos a hablar un poco de ellos más adelante cuando nos toque hablar de la familia. Entonces vemos que aquí en esta primera parte del capítulo 22, la parte baja, Jacob y la familia se encuentran con los mensajeros aquí. Ya Jacob empieza a ver el respaldo una vez más del Eterno de una manera más tangible, porque ciertamente el Eterno se le aparece en sueños, el Eterno se le aparece en visión, y respalda, ve hasta dónde están abusando de él, y el Eterno pone un límite a todas las cosas, ¿no? Pero ahora le tocaría enfrentar una situación un poco más difícil. Posteriormente, sabemos lo que pasa en Peniel, luego sabemos lo que pasa en Siquem, ¿no? Allí con Dina, y posteriormente se va y vuelve una vez más a Betel. Y allí es donde ocurre esto, ¿no? Y dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando tú huías delante de Saúl tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y todos los que estaban con él, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Este versículo 2 es bastante clave, ¿no? Pienso que aquí nos da una clara respuesta al contexto de la familia de Jacob. Siempre o muchas veces he comentado que Jacob vivía apacentando las ovejas de Labán, y quizás no le dedicó el tiempo a la familia que tenía que haberle dedicado. Y la familia se la pasó mucho tiempo con Labán, las hijas de Labán. Ellos vienen de un mundo idólatra normal, son gentiles, donde quizás sí adoraban a él, el dios cananeo, pero también tenían otros dioses, ¿no? Tenían otros dioses. Posteriormente, bueno, ya sabemos lo que llamaron a Baal, a señores, ¿no? Pero ellos eran politeístas, ¿no? Y entre los politeístas vemos como Labán también creía, entre comillas, ¿no? Porque nombraba a Hashem. Sin embargo, sabemos que esto es de palabrita, pero en un corazón en la cual hay politeísmo, no es un corazón circuncidado. Sin embargo, Jacob tiene otro semblante, ¿no? Jacob ahora sabe que su familia estaba inmersa en idolatría, sabe que hay grandes problemas en su familia, y que ahora, saliendo de esta tierra idólatra y adentrándose en la tierra prometida, y al tener un encuentro con Hashem, debe limpiar su casa. Y esto debe ser una enseñanza para todos, ¿no? No podemos acercarnos al Elohim de Israel, y me llama la atención, y lo digo de esta manera, porque últimamente me he topado con personas y me dice, de repente uno habla sobre las cosas de Dios, del Eterno, y de repente me dice, yo soy creyente en el Elohim de Israel. Y me llama mucho la atención porque mucha gente está despertando, ¿no?, al llamado que de alguna manera está haciendo el Eterno a su pueblo. Así que a todos aquellos que tienen un corazón para escucharle, ¿no? Y me llama la atención porque estos son exactamente los mismos términos que utilizaba los patriarcas, ¿no?, en este mundo idólatra, ¿no?, para hacer referencia a la identidad del Elohim de Israel. Y antes de tener un encuentro con el Elohim de Israel, es indispensable, es vital
limpiar la casa, limpiar el entorno, limpiar la familia. Si queremos que tener una comunión, un shalom con el Eterno, no existe ninguna compatibilidad entre la idolatría y el Eterno. Ahora muchos dirán, bueno, pero yo no tengo diositos de yeso, ni de madera, ni de oro, ni de plata, ni nada, pero hoy en día estos muñequitos de aquella época se han transformado en muchas cosas, ¿no? Hasta nuestros días. Muchas cosas que parecen inofensivas, pero que en realidad no lo son. Mashiach, por ejemplo, dijo claramente, nadie puede servir a dos señores, ¿no? O sirves al Eterno o sirves al dinero, ¿no? Por ejemplo. Entonces el Dios dinero o cualquier otro, las posesiones o la fama el querer agradar a la sociedad y todo esto puede ser un muñequito que esté allí siendo piedra de tropiezo para poder tener shalom con el Eterno. Entonces ellos tenían que limpiar sus ídolos. No se puede ser como Rachel, ¿no? Que tenía sus ídolos escondidos debajo, entre el camello y ella, ¿no? Por más que la excusa de la sangre sirviera para aparentar o para salir de una circunstancia, eso no la iba a salvar de la idolatría, ¿no? De la idolatría que estaba de por medio. Yo creo que ya lo dije muy claramente, ¿no? Este mensaje. Entonces, hay que hacer limpieza de idolatría. Comentaba en su oportunidad que los mandamientos son ordinales. Primero tengo que aprender a amar. Primero tengo que saber que Dios es uno, como le dijo Yeshua al escriba. Y el escriba le respondió a Yeshua y Yeshua le dijo, muy bien, excelente, le puso una carita feliz. Después le dijo al escriba, ¿no? Que tenía que amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, ¿no? Y esto tiene una gran implicación, ¿no? Porque este mundo nos va a llevar a adorar a otras cosas, ¿no? Y muchas veces tendremos que rechazar cosas de este mundo por serle fiel al Eterno. Y eso es para valientes. Así que, y después cuando conocemos que Hashem es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, que además debemos amarle sobre todas las cosas, ahora sí podemos ir y amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el amor va a estar basado en torno a qué? En torno al conocimiento de Dios. Y esto va a ser el amor verdadero, porque simplemente es un amor limpio que procede del Eterno, tanto en la parte espiritual como en la parte física en cuanto a la ayuda. De lo contrario, intentamos a veces hacer la escalera al revés, o sea, ir desde el mandamiento más bajo hacia arriba, y esto puede traer muchos problemas. Entonces, la idolatría, un detalle muy, muy importante. Y dice, levantémonos y vamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y esto aquí quiero que hagamos subrayemos aquí el día de la angustia de Jacob. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en sus manos y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquén. Luego partieron. Y bueno, esto un comentario sobre la ciudad, el terror de la ciudad. Ya sabemos lo que había pasado con Dina, que no voy a entrar en ese detalle. Pero el versículo 6 nos dice, y llegó Jacob a Luz, que es Betel, la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Entonces aquí seguimos y sigue diciendo, y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí se le había revelado Elohim. Un detalle interesante, Elohim, el Eterno, se revela. Y escuchad esto porque es interesante lo que voy a comentar. Porque el Eterno se revela muchas veces de diferentes formas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 6, versículo 2 dice, y esto es con referencia a Moshe, cuando estaba Moshe
en Shalom con el Eterno, ahí hablando con el Eterno. Y habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yud-He Vay-Hei. Yo me le aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, Hashem, no me di a conocer a ellos. Fijaos este versículo 3. Es muy interesante este versículo 3, porque a pesar de que ellos sí llamaban a Hashem por su nombre, Yod-He-Vah-Hei, pero ellos, el Eterno, se dio a conocer a ellos se dio a conocer como el Shaddai. Algunos lo asocian como el Elohim de la montaña, el del Elohim de lo alto, ¿no? El del Elohim que desde lo alto inspecciona todo, ¿no? Algunos lo han traducido como omnipotente, esto es ya algo más coloquial en el mundo religioso. Pero fijaos por qué el Eterno se da a conocer de diferentes maneras, no es igual la apreciación para nosotros cuando el Eterno se nos da a conocer como el Shaddai o como cuando se dio a conocer como Yod-He-Vah-Hei, porque sabemos lo que pasó en el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto cuando la mano poderosa, la diestra de Hashem, los llevó por el desierto, abrió el mar rojo y los mantuvo en el desierto. Ahí se dio a conocer como Yod-He-Vah-Hei. Y quizás para nosotros decimos Dios es Dios y no importa si lo llame como lo llame, da igual, lo que importa es eso, pero vemos contextualmente a lo largo de toda la escritura que para Dios no es así. Una cosa que nosotros pensemos de esa manera y otra cosa es lo que Dios piensa. Y para Dios no es igual cuando se da a mostrar como el Shaddai o cuando se da a mostrar como Yod-He-Vah-Hei o como cuando se da a mostrar como Adonai o como cuando se da a mostrar como Yeshua. Así que esto tiene que hacernos ruido porque inclusive hay un mandamiento dentro de la Torá que nos dice claramente que ningún otro nombre se pronuncie sobre nuestras bocas. ¿Por qué? Porque esto abre puertas espirituales que deberían estar cerradas en todo siervo del Eterno. Y los antiguos obviamente lo sabían, por eso ha habido tantos problemas con el nombre. Entonces, y por eso la protección del nombre y todas estas cosas que han pasado a lo largo de la historia. Que eso es otro tema, pero es para que tengamos una idea que para el Eterno no es lo mismo. Entonces, sigue diciendo, y Elohim se apareció otra vez a Jacob después que había regresado de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo, Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Vemos el Eterno cambiando nombres que tienen propósito, nombres que tienen una funcionalidad, así como es el Eterno que también se da a mostrar por sus nombres de acuerdo al propósito, de acuerdo a la funcionalidad, experimentar. Como decía, el Shaddai no es experimentar a Elohim o experimentar a Yud-He-Vah-Hei. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro porque el mismo Eterno está haciendo referencia que aunque ellos conocían el nombre del Eterno, el Eterno se dio a mostrar a ellos como el Shaddai. Entonces, y lo vemos aquí. Y el Eterno cambia los nombres. De hecho, nos cambiará, dice el libro de Apocalipsis, que nos cambiará nuestros nombres también en su momento. Así que el Eterno pone nombres funcionales de acuerdo a la funcionalidad. Todo el Eterno lo hace bueno porque lo hace funcional desde la creación misma. Versículo 12. La tierra que di a Abraham, a Isaac, te la doy a ti, también a tu simiente, después daré la tierra. Y ascendió Elohim a su lado en el lugar donde había hablado con él, y erigió Jacob una estela en el lugar que había hablado con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella libación y vertió aceite sobre ella, y Jacob llamó Betel el nombre del lugar que Elohim había hablado con él. Entonces aquí vemos claramente que el Eterno le cambia el nombre a Jacob. Y fijaos algo interesante, ¿por qué? Porque ya algo similar había ocurrido después del clamor del Eterno que hizo Jacob hacia el Eterno. Aquí en
aquí es cuando, en este otro círculo rojo que estoy mostrando acá, es cuando Jacob ora, ¿no? Ora al Eterno y algo similar pasó aquí. Lo que vendría a la vida de Jacob es un momento de angustia como jamás y nunca lo, lo tendría. Este es el momento, ya había pasado un momento de la angustia de Jacob, lo llamó el momento de su angustia cuando venía huyendo de Esab. Y su reencuentro con Esab se acrecentaba, ¿no? Esa angustia que él tenía. Pero como si fuera poco, no fue suficiente tener que solamente pensar en la confrontación con su hermano Esab, ajustar las cuentas, que como dijo Mashiach, ¿no? Que cuando vayas, ponte a cuentas con tu hermano, no vaya a ser que te entregue al alguacil y el alguacil al jefe, y bueno, y no salgas de la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Así lo dijo Mashiach, pues Jacob tenía esa deuda, ¿no? Y estaba acrecentándose ese temor por pagar ese último cuadrante de lo cual Mashiach siempre ha hecho referencia en la escritura. Entonces, pasa algo bien interesante aquí y vamos a leerlo, porque ahora viene el clamor, ¿no? El clamor de Jacob. Antes de que este ciclo se cierre, hay un clamor de Jacob. Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Hashem, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que me has hecho a tu siervo. Pues con mi callado vadé este Jordán y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Fijaos porque lo que vamos a mostrar ahora es algo sumamente profético. En unas oportunidades he comentado que el libro de Génesis es un libro muy, muy profético. Prácticamente hasta no hay profecía allí de lo que está pasando en nuestros días, bueno, por cantidades industriales. Y aquí se puede ver claramente un reflejo, ¿no? Un reflejo de los últimos tiempos. De hecho, los profetas lo entendieron así. Hashem se los reveló. Mashiach hace referencia a ello. Y nosotros debemos entenderlo de la misma manera. Toda la revelación viene a raíz de ¿qué? A raíz de la palabra que ha sido dada, de la Torá, del Tanakh. A partir de ahí surge la revelación. Y todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, y inclusive los evangelios corroboran lo que allí está escrito y nos hace énfasis en que allí están las promesas sobre las cuales el plan de Dios está basado. Y por lo tanto, como buenos instructores, debemos aprender que y enseñar que de allí es donde se debe interpretar todo lo que el Eterno va a hacer y está haciendo. Así que fijaos porque aquí Jacob está dividido en 2 campamentos. La estrategia de los 2 campamentos y el clamor por la promesa. Fijaos porque el Eterno no es la primera vez que ha dividido inclusive a su pueblo. A su propio pueblo lo ha dividido varias veces. Y a veces es interesante darnos cuenta de esto, porque forma parte de la estrategia del Eterno, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante cómo en contexto el Génesis con los profetas, inclusive cuando Pablo empieza a hablar sobre la segunda venida de Mashiach a Tesalonicenses, a Tesalónica, y todo esto, Pablo básicamente entiende el contexto sobre el cual está basada la escritura. Recordemos que Pablo se va al Sinaí y dura en el Sinaí unos meses y cuando vuelve se le da la revelación y cuando vuelve es que empieza su ministerio. Ya habían pasado unos cuantos años, por lo menos 15 años habían pasado desde que Mashiach ya había resucitado. El surgimiento de la reunión de los santos, de la asamblea, no fue algo inmediato o posterior a la resurrección de Mashiach. Eso estuvo cocinándose durante un tiempo hasta que salió, ¿no? Salió o se fortalece, ¿no? Esa asamblea del Eterno. Entonces, fijaos porque aquí Jacob le toca en Peniel, ¿no? En este lugar
donde vio a Hashem cara a cara, y de ahí de la raíz paná, paná, que viene el Peniel, ¿no? Entonces fijaos lo siguiente, ¿no? Porque en el versículo 6, ¿no? Aquí lo dice claramente Jacob, ¿no? Que él estaba angustiado y dividió en dos su casa. Vamos a leer el versículo 7, capítulo 32. Y se angustió Jacob y tuvo gran temor y dividió en dos campamentos el pueblo que tenía consigo. Es importante que nos guardemos esto, porque esta estrategia es lo que el Eterno ha venido haciendo con su pueblo durante muchos años. Fijaos lo siguiente. Aquí en Peniel, ¿qué ocurre? Bueno, Jacob, vamos a leerlo, ¿no? Fijaos porque aquí dice el versículo 11, dice, líbrame, vamos a leer la oración de Jacob. Oh Hashem. Y fijaos que ahí aparece Yud He Vav Hei, o sea que Jacob sabía que se llamaba Yud He Vav Hei, pero sin embargo Dios se dio a conocer a ellos en su funcionalidad como el Shaddai, ¿no? Oh Yud He Vav Hei, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno, escuchar lo que dice Jacob, después de que maduró allá en Padán Aram, después de lo que había pasado. Soy indigno de tus misericordias y toda la fidelidad que has hecho a tu siervo. Pues con mi callado vadé este Jordán y ahora estoy convertido en dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. De la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Esto me pareció bastante extraño y ciertamente revisando el texto encontramos allí esta repetición. Y posiblemente es algo muy profético lo que está aquí, porque habla de la mano de mi hermano, posiblemente como de generación en generación, y de como en problema inmediato de la mano de Saúl. Así que es obvio, ¿no? Es obvio que la profecía está aquí de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, entendidos acerca de la escritura. No podemos estar simplemente dándole vueltas a la escritura sin entender el contexto, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Recuerda que Mashiach exhortó a los escribas y fariseos y a muchos porque sabían distinguir cuando iba a llover, pero no sabían distinguir lo que venía o lo que estaba predefinido en la palabra por el Eterno, lo que ya estaba profetizado. Entonces es una exhortación para ellos y también para nosotros como pueblo. En el versículo 28 al 30 de este mismo capítulo, vemos como aquí Jacob lucha contra lo que muchos han interpretado en el mundo religioso como contra Dios, ¿no? Y esto la verdad que es bastante llamativo, que un hombre luche como Jacob, luche contra Dios y además le gane a Dios. Sin embargo, aquí hay un versículo, ¿no? que deja muy claro cómo fue esta lucha. El versículo 28 dice que ni siquiera es necesario revisar el hebreo, sino que ya esta traducción en español deja claro, ¿no? Que la lucha no es entre dos, sino entre tres. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido. O sea, Jacob ha luchado con Elohim y con los hombres. Esta es una lucha de 2 contra 3, 3 involucrados, 2 contra 3. Obviamente Elohim apoyando a Jacob sobre, si revisan la escritura, sale tal cual que esto es un hombre que muchos hablan, bueno, aquí hay muchas interpretaciones, que era una potestad que estaba allí, otros dicen que era la potestad de Esaf. Lo cierto es que iban a por Jacob, y Jacob lucha interminablemente hasta que sale el sol, hasta que raya el alba, y no descansa hasta el final.
la perseverancia de Jacob. Quizás es lo que pudiéramos hablar aquí. Por algo Mashiach dice en los evangelios, dice claramente que el que persevere hasta el final será salvo. Por eso dice también a las asambleas allí en el libro de Apocalipsis que perseveren hasta el final. Y la perseverancia involucra dedicación, tiempo y fidelidad. Cuando nos salimos de todo eso, nos puede pillar, como dijo el apóstol Pablo, como ladrón por la noche. Y yo creo que esto es importantísimo que lo entendamos. Entonces, Jacob luchó con el Eterno contra una potestad, contra un hombre. Entonces Jacob le preguntó y dijo: te ruego que me declares tu nombre. Y respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre a aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi vida. Precisamente fue el Eterno quien libra a Jacob de esta potestad, de esta persecución. Jacob venía siendo perseguido primero por Labán. Ahora viene esta potestad a perseguirle y ahora se enfrentaría, entre comillas, a su hermano. Entonces, la angustia de Jacob, el tiempo de la angustia de Jacob. Fijaos lo que dice Oseas, que es parte de la Haftará de esta porción. Dice: Hashem tiene pleito con Judá, visitará a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y en el vientre tomó por el calcañar a su hermano, y de su vigor luchó con el Eterno. Luchó con un mensajero y prevaleció, lloró, alcanzó misericordia. En Betel lo encontró y allí habló con nosotros. Sí, Hashem es Elohim Sabaoth, Hashem es su nombre. Escuchad lo que venimos diciendo, ¿no? Tú pues conviértete a tu Dios. Versículo 6, capítulo 12 de Oseas. Importantísimo. Tú pues conviértete a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre a tu Dios. Practica misericordia y justicia y espera siempre a tu Dios. Yo creo que el mensaje está sumamente claro aquí. Por eso que Mashiach dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios y su justicia son dos cosas, ¿no? La justicia del reino, ¿dónde está? En su Torah. Ahí está la justicia del reino, la justicia de Dios. Así es como Dios ve la justicia. Va más allá de la Constitución Nacional de las Naciones, va más allá de simple humanismo. Así que es importante que entendamos esto. Entonces, seguimos. Porque fijaos lo que dice Jeremías, ¿no? Aquí Jeremías, y ahora nos vamos a pasear, ¿no?, por la parte profética, porque la estrategia de los dos campamentos y el clamor por la promesa de Jacob, cómo esto repercute, ¿no?, en la voluntad de Dios, ¿no? Dios tiene una voluntad, ¿no?, y que ha confirmado a través de los patriarcas y luego a través de los profetas, y que precisamente Mashiach ha venido para ponerle el sello que faltaba a todo este plan de salvación, para complementar ese plan de salvación. Había cosas que no las podía. Dios entrega tareas, entrega deberes a sus siervos, pero hay cosas que no lo podía hacer ningún siervo. Otras cosas que la tenía que hacer el Eterno directamente, y por eso vino a través de Mashiach, ¿no?, como Mashiach, ¿no? Entonces, y por eso es que precisamente todo lo que el Eterno ha prometido tiene validez. ¿Por qué? Porque es Mashiach el que viene a colocarle la aprobación como tal a todo esto, ¿no?, el ejecútese de todo esto, porque es Mashiach quien vence todo lo que no estaba en manos del hombre, que ha estado en manos de Dios. Así que, y cuando digo en manos del hombre, me refiero porque nosotros como siervos tenemos que ser fieles. Hay cosas que nos toca hacer a nosotros. No podemos culpar a Dios
o decir que somos como títeres de Dios, porque estaríamos culpando a Dios tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Obviamente hay parte de decisión en nosotros, pero decidimos entre las cosas que Dios permite que decidamos. Entonces, obviamente hay una parte que nos toca a nosotros y la otra lo ha hecho el Eterno. Hay una respuesta espontánea, así como Jacob hizo un voto a la promesa que le dio en el Eterno cuando vio la escalera, ¿no? Y cuando llamó ese lugar Betel. Asimismo, Jacob hizo un voto al Eterno en función a la respuesta de ese plan de salvación y de ese amor que el Eterno reflejó a la humanidad a través de hasta ese momento a través de los patriarcas. Así que, fijaos porque lo que dice Jeremías, ¿no? Aquí en el capítulo 30, desde el versículo 2. Así habla Hashem, Dios de Israel, diciendo: escribe en un rollo todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Hashem, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, dice Hashem, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Obviamente aquí hay un disfrute, hay un retorno. Obviamente esto no se ha cumplido hasta el día de hoy. Hay quizás una parcialidad en esta profecía, quizás algunos, un grupo muy pequeño, pero todavía esto no ha llegado a la plenitud del cumplimiento, y el Eterno es fiel porque no falla en su palabra, obviamente. Es fiel porque va a cumplir todo lo que promete. Versículo 4. Estas son las palabras que habló Hashem acerca de Israel y Judá. Así dice Hashem: gritos de terror hemos oído, de espanto y no de paz. Inquirid y averiguad, dad a luz el varón, porque pues veo a todo varón como parturienta, las manos de las caderas, las manos a las caderas, los rostros lívidos y demudados. Ay, cuán grande es aquel día, no hay otro semejante a él, el tiempo de la angustia de Jacob, pero de él será librado. Escuchad muy bien las promesas del Eterno. El tiempo de la angustia de Jacob, pero de él será librado. Esto como a tiempo futuro, ¿no? Mashiach, ya vamos a irnos más adelante para que veamos lo que Mashiach nos está diciendo también, ¿no? En aquel día, dice Hashem Sabaoth, es decir, Hashem de las naciones, de los ejércitos, dice: yo quebrantaré el yugo de su cerviz y romperé sus coyunturas, y los extranjeros no volverán a someterlo a servidumbre. Y aquí extranjero obviamente se refiere a naciones que no están en pacto con Hashem. Todo el que va en contra del propósito del Eterno y que no entre en pacto con Hashem, Hashem llegará el momento, obviamente primero estarán azotando a Jacob en su angustia, pero es Hashem quien lo librará. Así como lo libró allí en Peniel, así Hashem librará a Jacob, ¿no? De él será librado. En aquel día, dice Hashem Sabaoth, versículo 9, sino que dirán a Hashem su Dios y a Israel y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Fijaos que David ya había pasado el reinado de David en la época de Jeremías, o sea que esto es un reinado de David a futuro. Así que, y hay mucha profecía sobre el reinado de David, obviamente el reinado de Mashiach de la casa de David. Así que esto hay que concatenarlo, ¿no? Lo que dice aquí, sino que servirán a Hashem su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Hashem, ni te atemorices, Israel. Y se para aquí claramente, ¿no? Porque he aquí yo te salvo del país remoto y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Esto es una promesa. Si no habrá quien lo espante, obviamente ya no vendrá a posterior nada que pueda arrebatar esta promesa. Obviamente esto se está refiriendo a un tiempo futuro en donde será el Eterno, el reino del Eterno que será establecido, ¿no? Será establecido sobre la tierra. Entonces dice claramente, ¿no? Claramente aquí. Yo creo que no hace falta, y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que la lectura por sí sola te va llevando, ¿no? Y te va reafirmando una y otra vez el mismo mensaje aquí y allá
y allá. Recordemos que Mashiach dijo claramente: no ha venido a abolir la Torá ni los profetas, y si nombra a los profetas es por algo. Entonces, dice: porque he aquí yo te salvo del país remoto. O sea, hay un éxodo final, así como hubo un éxodo en Egipto, y hubo un éxodo posterior en Babilonia con el pueblo judío, en aquella época la tribu de Judá en su mayoría. Asimismo habrá un éxodo en el futuro. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Hashem: destruiré a todas las naciones en donde te he dispersado, pero a ti no te destruiré, te recogeré con mesura, pero de ninguna manera te dejaré impune. Y en pocas palabras, sí, habrá reprensión, disciplina, como lo hace un padre, pero un padre ama a su hijo. Así que toda disciplina de parte del Eterno y todo lo que el Eterno permite será para crear disciplina en su pueblo. Entonces esto tiene que quedarnos bastante claro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a seguir viendo y vamos a seguir leyendo por acá. Y ahora nos vamos a Mateo, lo que dice Yeshua, ¿no? Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, en pocas palabras, será algo a un nivel tal que será la mayor tribulación de la historia humana. Yo creo que queda ahí claro ese término, ¿no? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, por causa de los que son fieles al Eterno, por causa de los que son fieles al Eterno a través de Mashiach, por causa de ellos esos días serán acortados. Son días en que los escogidos estarán en la tierra, cabe destacar, ¿no? Y fijaos lo que dice Pablo, porque Pablo habla a Tesalónica y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, de la anomía, de la sin ley, ¿no? Donde no hay ley, un misterio en donde no hay ley, ¿no? No se guarda instrucción del Eterno. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Cabe destacar que lo vemos claramente en Apocalipsis, ¿no? Que lo que está en la boca de Mashiach, ¿no? La espada, que es la misma palabra, esa palabra con que confrontó a Hasatán en el desierto, que es la misma palabra que tenemos nosotros hoy en día, que Mashiach le dio básicamente a Hasatán de la Torá, ¿no? Y escrito está, le decía Mashiach. Entonces, sobre esas palabras que nosotros debemos basar nuestra emuná, nuestra fe, si queremos tener una sana emuná. Entonces, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, que va a venir un inicuo, un señor de anomía, un señor que no guarda la instrucción de Dios, que va a hacer prodigios y señales, y que engañará a muchos. Por eso Mashiach decía claramente: cuidado, cuidado, se los he dicho antes, muchos vendrán en mi nombre y serán engañados. Y si leemos paralelamente Tesalónica, nos vamos a dar cuenta que este inicuo vendrá haciendo un acuerdo de paz. ¿Y quién no va a querer la paz? ¿Y quién de repente hoy en día no quiere la paz? Muchos hasta oran por la paz, y no está mal, está bien. Pero todo tiene muchas veces un propósito en las manos del Eterno. Recordemos el primer versículo que les comenté en principio de la parashá, ese versículo de Romanos. Entonces, sigue diciendo: y con todo en engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ojo con esto, pendiente con esto, lo que está diciendo Pablo aquí. Léase el capítulo completo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, léaselo completo para que vea el contexto y quiénes son salvos y quiénes no son salvos. No voy a entrar en esos detalles, pero léase lo que va a ser de bendición para que estemos alerta y no estemos en todo viento de doctrina por allí, para que os preparéis para los tiempos que vienen. Fijaos lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel,
Y ya leímos en Tesalonicenses que hay alguien que lo detiene, ojo con esto, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Son las mismas palabras de Mashiach en Mateo capítulo 24. Escuchad, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, las mismas palabras que vimos en Jeremías, todos los que se hallen inscritos en el rollo. ¿Y quiénes son los que están inscritos en el rollo? En lo que han llamado el libro de la vida, el libro de los justos en los salmos, o el libro que tú has escrito. Bórrame del libro que tú has escrito, le dijo Moshe al Eterno ahí en el Sinai. El libro de los justos, ¿no? El libro de los justos no es de la época de Mashiach para acá, es un libro a lo largo de toda la historia de la humanidad, donde están escritos los nombres de los justos, y todo el que esté inscrito su nombre en ese libro, gracias a los méritos de Mashiach, su justicia está de frente delante de los ojos del Eterno. Ahora nuestra vieja vida ha pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, y debemos vivir en justicia para el Eterno, y eso es lo que el Eterno va a tomar en cuenta. Ya nuestra vida pasada, el arrepentimiento, el que se arrepintió, el Eterno lo perdona. Pero debemos vivir en justicia de acuerdo a las instrucciones del Eterno. Esa es la fidelidad hacia el Eterno, y por eso Mashiach enseñó tanta Torah. Y dice, y respondió, anda Daniel, estas palabras, el versículo 3 sigue diciendo, versículo 2, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mirad lo que dice aquí, lo dice claramente, serán despertados. ¿A qué le suena esto? Muchas veces se pregunta, ¿de dónde Pablo sacó la resurrección de los muertos? Pues aquí está en los profetas, y también está en Ezequiel capítulo 37 con el Valle de los Huesos Secos, que dice claramente, la casa de Israel. Dice claramente allí. Entonces, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y aquí vemos las dos resurrecciones que habla el libro de Apocalipsis. Está tal y cual, no hay que darle mucha vuelta, está descrito tal y cual. La primera resurrección y la segunda resurrección. Primera y segunda porque son en tiempos distintos. Versículo 3 dice, entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad, a perpetua eternidad. Escuchad, los entendidos resplandecerán. Es importante ser entendidos en esta época sobre los tiempos venideros. Pues la misma palabra nos lo está diciendo en todas partes. Y Mashiach nos entregó parte de la escritura revelada y el mismo libro de revelaciones, precisamente para que seamos entendidos. Y de hecho el libro de Revelaciones inicia diciendo, bienaventurados los que guardan las palabras que están escritas en este libro. Entonces, Mashiach ha hecho lo que tenía que hacer para dejarnos a nosotros la guía, ¿no? No podemos hacernos oídos sordos acerca de ello. Está muy claro. Versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Señores, amados hermanos, esto no va a cambiar. Ya el Eterno puso el itinerario y esto se va a cumplir. Muchos serán lavados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? ¿Será que si no entendemos, será que podemos llegar es porque somos impíos? A veces es interesante empezar a escudriñar la Escritura y hacerle preguntas al texto de cómo, dónde, cuándo, por qué. Entonces todo esto es una alerta que la Escritura nos está haciendo a nosotros, a que seamos entendidos en la Escritura. Versículo 37 de Jeremías 32 dice, he aquí yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché por mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar.
y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. Y esta no es la promesa hecha a Abraham. Entonces vemos la estrategia de las dos casas, cómo está funcionando en el mundo, cómo está funcionando entre los creyentes, aquellos que son llamados por el Eterno. El Eterno está haciendo esta estrategia desde hace muchísimo tiempo. Asimismo, Isaías 11, versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Hashem alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. ¿Cómo se llama la reunión de su pueblo, el que es fiel? Eso es lo que en griego se ha llamado eclesia, y que nosotros en el español lo adoptamos como que si fuera algo diferente, que no es nada más que significa que su pueblo se reunirá en el futuro, en donde el responsable de que reúna a su pueblo es Mashiach. Mashiach es el responsable de reunir nuevamente el pueblo para Hashem. Y eso es lo que se ha llamado la eclesía como tal. Entonces, Hashem alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asia, Egipto, Patros, Etiopía, bueno, ahí aparecen varias, hasta las costas del mar, y levantará pendón en las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá. Hermanos, aquí hay pacto con Israel y con Judá, las dos casas. Y luego vamos a cerrar con un versículo para que veamos bien claramente dónde estamos. Los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. La reunión de los cuatro confines de la tierra no es nada más para Israel, es para Judá también, que están dispersos en la tierra. Entonces, y se disipará la envidia de Efraín, casa de Israel, a los enemigos de Judá, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Será que eso es lo que pasa ahora? Jeremías 32 dice: y haré volver a los cautivos de mi pueblo. Y yo creo que esto ya lo leímos, disculpa. Y fijaos lo que dice aquí ya para ir finalizando. Y me voy a poner para acá. Porque aquí en Romanos 11, a partir del 11 dice: digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y yo creo que provocar a celos es una palabra muy clave aquí. Los gentiles provocan a celos a Israel, al pueblo de Israel. ¿Qué tienen en común el pueblo de Israel y los gentiles para provocarse a celos? Pues tiene que tener algo en común. Si el pueblo de Israel no tiene algo en común con los gentiles, entonces jamás y nunca puede provocarse a celos. Pero fijaos que las iglesias, las asambleas, la reunión del pueblo del Eterno, del apóstol Pablo, provocaba celos a Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían cosas en común con el pueblo de Israel. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. ¿Y el libertador de quién es? Es Mashiach, para salvar a todo Israel, injertando ¿a quién? A gentiles en Israel, que comparten la rica savia del olivo, ¿no? Y dice que apartará de Jacob la impiedad. Otra vez el apóstol Pablo hace referencia al tiempo de Jacob, el tiempo de la angustia de Jacob. Y es interesante darnos cuenta que es exactamente el mismo lenguaje a lo largo de toda la escritura. Fijaos, porque seguimos aquí en Efesios. Y fijaos,
Esto es interesante porque nos dice claramente quiénes somos, ¿no? En aquel tiempo estaba y sigue el Mesías, alejados de toda ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuchad lo que está diciendo Pablo a Éfeso. Pablo está diciendo a los gentiles, básicamente, nos está diciendo que estábamos alejados de la ciudadanía, aquellos que tienen los pactos, que tienen las promesas, que tienen esperanza y que tienen a un Dios. Y nosotros somos injertados allí. Nosotros somos copartícipes con ellos. Versículo 13. Pero ahora en el Mesías, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, nuestro shalom, nuestra reconciliación, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza. Y esto no quiere decir que están abolidos los mandamientos. Había una muralla intermedia en el templo donde decían: aquellos que son gentiles de aquí para acá no pasen, porque ellos no guardan mandamientos. Ese muro representaba los mandamientos, representaba la ley, representaba el ser santo o no ser santo. Y de ellos de allí no podían pasar. Entonces, derribando la enemistad a través de Mashiach, Mashiach nos está llamando a ser injertados en estas promesas, en esta ciudadanía. Y dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, o sea, la reconciliación mediante la cruz, reconciliar con Dios. ¿Con quién reconciliamos? Con el Eterno, con Hashem, en su voluntad, en sus mandamientos, en todo lo que Él implica, ¿no? A ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y finalizo leyendo una vez más como empecé. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, amados hermanos, yo creo que el mensaje está claro. Lo que hice fue básicamente algo muy sencillo: leer simplemente partes proféticas y conectarlo con la Torá. Pues sabemos que la Torá, y sobre todo el libro de Bereshit, tiene mucha profecía hacia los tiempos, los pueblos y lo que será los últimos tiempos. Así que la profecía está sumamente clara. Allí se habla prácticamente el mismo lenguaje a lo largo de toda la escritura. Nada más una cosilla aquí, un simbolismo aquí, otro simbolismo allá. Cuestión muy diferente a alegorismo, ¿no? Que nos quede claro, un símbolo sustituye a algo, pero una vez que metes el símbolo ya encuentras la definición. Así que el llamado es a estar apercibido de estos tiempos. Son tiempos difíciles, tiempos que hay que prepararse, tiempos en que las decisiones que tenemos que tomar tienen que ser en función de la voluntad del Eterno, lo que el Eterno va a hacer y lo que el Eterno tiene plasmado, sobre todo en sus promesas. No podemos hacer fe de algo que el Eterno no ha prometido, porque nos vamos a quedar varados, ¿no? Porque el Eterno lo que ha prometido lo cumplirá. El Eterno, nosotros no hacemos pacto con el Eterno, ni yo podemos obligar al Eterno a ciertas cosas. Podemos ser intercesores de algo, pero lo que el Eterno ha prometido es lo que es el plan de salvación. De hecho, en eso se basa la fidelidad, en eso se basa la emuná. Entonces, espero que haya sido de bendición. La porción Vayishlach, y espero que sea de mucho aprendizaje y que podáis luego en casa seguir leyendo parte de todas estas lecturas bíblicas que hemos hecho de una manera muy corta y rápida referencia. Así que Baruch Hashem y Shavuot Tov, buen inicio de semana.